Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta larga sesión que tiene dos partes. La primera relacionada con los registros, la segunda con las publicaciones más relevantes del año 2015. Yo soy Ángel Moya, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y mi comoderadora es la doctora Marisa Fidalgo, del Hospital Universitario de León. Marisa, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, nunca mejor dicho. No me gusta llegar tarde, perdón, pero las cuestiones administrativas a veces obligan a estas cosas. Bueno, yo quería, se habrán fijado que hay una innovación este año, que habitualmente se presenta el registro de DAI y el de ablación, pero este año contamos con dos novedades. Una es la del registro de estimulación cardíaca español, que lo presentará la doctora Pombo, y otra, pues, el registro de latinoamericano de ablación, que lo presentará el doctor Roberto Quiga. Para no demorarnos, sobre todo para no retrasar la siguiente, yo creo que damos comienzo a la primera mesa. La doctora Pombo nos va a presentar los datos de los que disponemos actualmente del Registro Nacional de Marcapasos. Cuando quieras, Marta. Hola, buenas tardes. Soy Marta Pombo y trabajo en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Como sabemos, el Banco Nacional de Datos de Marcapasos surgió con la idea de crear un archivo de los marcapasos implantados en España. Queríamos tener una información sobre todos los datos referidos al implante, también tener un censo de pacientes con marcapasos, con el fin de controlar y vigilar estos dispositivos, y también con el fin de hacer un análisis estadístico de los datos recogidos. Anualmente se publica un informe de los datos del registro en la Revista Española de Cardiología, y nosotros tenemos como fuentes de información la tarjeta europea remitida por los centros implantadores, que desgraciadamente solo supone el 34% de la actividad total. También disponemos de los datos que nos aporta la industria y de los datos poblacionales aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Desgraciadamente, por el sistema que tenemos nosotros de recogida de datos y los plazos con los que cuentan los hospitales para remitir la tarjeta europea, no tenemos aún los datos de todos los hospitales, con lo cual hemos pensado que dar unos datos, una información sesgada, pues no era lo más adecuado, con lo cual no vamos a poder dar en esta reunión los datos del 2015. Para el año que viene, que probablemente tengamos un sistema mixto de recogida de datos a través de la tarjeta europea y con los datos introducidos a través de la aplicación online que pronto se pondrá en marcha, pues probablemente tendremos que ajustar los plazos. Pero bueno, únicamente quería hacer un breve recordatorio con los datos que tenemos, que son los que se publicaron el año pasado, del año 2014, un breve recordatorio de los datos evolutivos en los últimos años, que es con lo que contamos actualmente. En el año 2014 se implantaron 36.441 dispositivos, una tasa de 784 dispositivos por millón de habitantes, lo que supuso un incremento del 1,1% con respecto al 2013, aunque supuso también que bueno, la tasa seguía estando por debajo de la media europea, que era de 944 dispositivos por millón de habitantes. Las comunidades que más implantes tuvieron fueron Galicia, Extremadura, Cantabria y Castilla y León, probablemente por una edad más avanzada de la población. Con respecto a la terapia de resincronización cardíaca, se implantaron en el año 2014 una tasa de 65 dispositivos por millón de habitantes, unos 3.029 dispositivos de TRC, tanto de alta como de baja energía, de los cuales 942 eran TRC de baja energía o sin capacidad de desfibrilación, un incremento del 10% con respecto al año 2013. La edad de los pacientes a los que se les implanta el dispositivo sigue siendo alta, como en todos los años anteriores, una media de 77 años, algo más elevada en los recambios, 78, y la mayor parte de los implantes la seguimos realizando en una franja de edad entre 80 y 89 años. Los hombres siguen recibiendo más dispositivos, tanto en primo implantes como en recambios. Con respecto a los modos de estimulación, el modo de estimulación secuencial bicameral, tanto con un solo cable VDD como con dos cables DDD, sigue siendo el modo de estimulación más frecuente, con 57,9% del total, y con un descenso progresivo de la estimulación VDD, como vemos en la diapositiva, de 20
a un 11% en el año 2014. La estimulación monocameral supone un 40% del total, incluyendo un 0,5% de la estimulación monocameral en aurícula. Hay que decir que aún el 24% de los pacientes en ritmo sinusal y con bloqueo AV siguen recibiendo un marcapasos monocameral VVI. Probablemente parte de estos pacientes se beneficiarían de una estimulación más fisiológica. Como decimos, tanto el VDD como en la AI son modos de estimulación en progresivo descenso. La fibrosis del sistema de conducción, la etiología desconocida, siguió siendo la etiología más frecuente. El síncope, el motivo más frecuente del implante de dispositivo, con un 42%. Se implantan ya todos los cables bipolares, un 84% son de fijación activa, una proporción un poquito mayor en la aurícula y el 21% de los electrodos son compatibles con resonancia magnética. Tengo que decir que ya está en marcha y probablemente empiece a ser utilizada próximamente una aplicación online de Registro Nacional de Marcapasos, también de desfibriladores. Y este sistema online nos va a permitir introducir los datos y extraer la tarjeta directamente de los datos que introduzcamos, que los tendrá que introducir cada centro implantador. Y pues nos va a permitir tener otra fuente, una fuente alternativa que probablemente sea más fácil para la explotación de los datos. Y nada más decir que los responsables del registro actualmente somos el doctor Óscar Cano y yo, y seguimos con la colaboración especial del doctor Coma, que es el que ha mantenido vivo el registro durante todos estos años y que nos sigue ayudando en este camino. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, sobre todo por el tiempo. Dado que se trata de registros independientes, yo creo que si los ponentes nos dan unos minutos, creo que pueden hacer después de cada presentación alguna pregunta, si quieren resolver alguna duda. Para la doctora Pombo. Bueno, mientras abren, por si se animan y como tenemos tiempo, yo quería hacer una pregunta a Marta, que se ha comentado estos días en alguna ocasión, ayer lo comentamos en la administrativa, y es que el 34% del volumen total de marcapasos son los que se envían al registro. Mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos que tú crees que son los responsables de esto y las soluciones, y si crees que el registro online puede facilitarnos algo? Yo creo que en parte las tarjetas no se rellenan y luego hay veces que se rellenan pero no se envía la copia al centro, al Banco Nacional de Datos, con lo cual perdemos muchísima información ahí. Yo creo que con la nueva aplicación online, que en teoría se recomendará encarecidamente que se rellene, y además va a ser la forma de obtener la tarjeta europea, quiere decir que ya no va a haber una tarjeta física en teoría aparte, sino que de los datos que se introduzcan cada centro por implante, se extraerá la tarjeta europea. Y yo creo que ahí vamos a contar con una información mucho más completa. De todas maneras, abundando en lo que ha comentado Marisa, o sea, ¿tú crees que debe haber o puede haber algún sesgo por centro o tipo de centro? Es decir, centros académicos, centros públicos, mayor volumen, menor volumen, lo cual además afectaría probablemente a la distribución de tipo de estimulación. Sí, probablemente. Y probablemente también con la actividad privada y pública también pueda influir, porque yo creo que, que es posible que en la actividad privada se rellene menos. Sí puede haber sesgo, sí, efectivamente. ¿¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos entonces al doctor Alzueta, que ya es veterano y que seguro que él sí nos va a presentar los datos de este año. Yo creo que Marta el año que viene nos presentará, creo que ya está en vías de solución. Buenas tardes. Voy a presentar de nuevo un registro español de esfera implantable que todavía sigue haciéndose con papel. Y digo que todavía sigue haciéndose con papel porque hace 2 años, casi 3 años, en noviembre era 3 años, que íbamos a lanzar online ya el registro de esfera implantable, cuando de pronto nos llegó una comunicación del Ministerio y dijeron, se pare todo. Y dijimos, nos paramos. Dice, nada, que vamos a hacer un sistema tal. Hicimos un sistema tal que eran unos meses. Lo que yo sé es que el último martes fue la última reunión después de 1 año en el que el Ministerio está barajando las cartas a ver si el registro cumple o no cumple los requisitos que debe tener un registro nacional, y que el martes todavía, cuando pensamos que ya tendríamos luz verde,
todavía no la hay. Se supone que la habrá en breve. Pero como esto ya lo he dicho en anteriores presentaciones, no sé si el próximo año tendremos que presentar un nuevo registro en papel o online o mixto, no lo sabemos, ya lo veremos. En todo caso, vamos a ver cómo se... Bueno, los datos que tenemos este año hemos recibido 5.461 hojas, significa que son aproximadamente 900 hojas más que en el año 2014, de 172 hospitales, es decir, como 11 más que el año anterior. El 82,8% de las hojas recibidas corresponden a implantes en varones, con una edad media de 62,8 años. Y el número de implantes por millón, según nuestros datos, los datos del registro nuestro son de 118. Primimplantes son el 71,8% de ellos y resincros son un 33,9% del total. Con respecto a los datos de Eucomed, que se supone que es el 100% de los datos de la industria en nuestra zona, esto corresponde al 85,3% de los implantes totales. Quiere decir que según los datos nuestros estamos en 118 y, como veremos después, según los datos de Eucomed estamos en 130 y tantos implantes por millón de habitantes. Bueno, aquí ven las diferencias entre... Cada año aspiro a que la brecha entre los implantes que recibimos y los implantes de Eucomed disminuya. Y hacemos cartas e intentamos que esto sea así, pero desgraciadamente sigue una brecha que no acabamos de entender muy bien. Evidentemente hay centros que no participan en el registro, pero la brecha sigue siendo prácticamente la misma. 5.461 implantes nuestros versus 6.406 en total según los datos de Eucomed, que corresponde por millón de habitantes a 118 implantes según nuestros datos y 137 implantes por millón según los datos de Eucomed. Como veréis, después de los años de crisis en los que hubo un descenso en 2012 y en 2013, 2014 se recuperó y 2016 y 2015 muestran unos datos ya por encima de todos los años anteriores. No es para cantar victoria todavía, como veremos después. Estas son por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, en azul tenemos las comunidades autónomas que tienen una tasa de implantes por debajo de la media nacional, y en amarillo o ocre, o como quieran ustedes llamar al color los que están por encima. Ven Andalucía, Cataluña, el País Vasco, Rioja y las islas están por debajo de la media, y el resto de las comunidades autónomas por encima de la media. Esto es la misma diapositiva en cuanto a número de centros y a porcentaje por millón de habitantes. Y aquí ven si España está justo en la media, las comunidades autónomas que están por debajo y por encima de la media. Yo creo que esta diapositiva es importante. Estos eran los datos del registro anterior, de 2014, no los de 2015. Como ven ustedes, estábamos los últimos en Europa, por debajo de países como Grecia, Portugal, Polonia, etcétera. Y los datos de 2015 nos muestran unos datos exactamente iguales. Seguimos los últimos en cuanto a implantes de TAI por millón de habitantes. Fijaros que la media de Europa se muestra en la flecha de la derecha y los datos de España como último país. Pero lo más preocupante es lo que les muestro abajo. La tasa media de implantes por millón en estos momentos en Europa es de 321 implantes por millón. Nosotros estamos en estos momentos en 137, según los datos de Eucomed. En 2005, la tasa de implantes por millón era de 112 en Europa y nosotros estamos en 66. Quiere decir que en 2005 estábamos en el 50% de la tasa de implantes por millón. En estos momentos, en 2015, han pasado 10 años, estamos en un tercio, es decir, cada vez la distancia entre Europa y nosotros se agranda. Eso debe ser porque los europeos se equivocan. Es decir, evidentemente todos están equivocados y nosotros debemos estar en lo cierto. O si no, quiero decir, esto es inexplicable, es decir, que cada vez se agrande más la brecha entre el resto del mundo y nosotros. Y esto también ocurre en resincronización.
esta es la tasa de implantes por millón, 128 de media en Europa, y como ven, seguimos estando los últimos también en número de DAI por millón con respecto a los datos de Eucomed. Bueno, la edad, como les decía antes, es de 61,8 años. La edad media primo-implante es un poquito menor, 60,7. La edad media de recambio es de 63,7. Y en cuanto al número de recambios, primo-implantes fue el 71,8% de todos los implantes y el recambio fue el 28,2%. En cuanto al tipo de dispositivo, se mantiene quizás estable, salvo que este año yo creo que ha aumentado un poquito el ARSync, lo que estaba alrededor de un 30% y ha pasado al 33,9% de todos los implantes. En cuanto han disminuido el porcentaje de bicamerales y los monocamerales prácticamente están estabilizados en alrededor del 50% de todos los implantes. Es decir, este año hemos subido un poquito en sincro, hemos bajado un poquito en bicamerales y la tasa de unicamerales se mantiene estable. En cuanto a la etiología, pues evidentemente la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente, el 51% de los casos, y el resto se divide. Después está la miocardiopatía dilatada de origen no isquémico y luego ya muy por debajo otras etiologías como la miocardiopatía hipertrófica, valvular, brugada, displasia ventrículo derecho, etc. En cuanto a la función ventricular, pues la mayoría de los implantes tienen una función ventricular por debajo del 30%, que es alrededor de un 53% de los casos. Y aquí ven los rangos de... todas estas muestran que, digamos que está variando muy poco todo esto, es decir, son gráficas que muestran prácticamente no variaciones en cuanto al tipo de paciente y el tipo de indicaciones, lo cual es bastante lógico. Y en cuanto a la clase funcional, pasa prácticamente lo mismo. Evidentemente, la clase funcional 4 es prácticamente menor del 2% y la mayoría se engloban entre la clase 2 y la clase 3. Esta diapositiva yo creo que es importante porque después Alonso nos va a mostrar el Registro Nacional de Ablación. Y yo creo que, desgraciadamente, la diapositiva esta y la diapositiva del Registro Nacional de Ablación se van a parecer bastante. Es decir, únicamente hay 4 centros que tienen un porcentaje de implantes mayor de 150. Hay luego alrededor de 10 centros que tienen entre 149 y 100. Y luego hay alrededor de unos 20 y tantos, 30 centros entre 99 y 50. Entre 10 y 49, y esto ya empieza a ser preocupante, hay 43 centros, menos de 10 hay 86 centros. Evidentemente aquí hay muchas clínicas privadas que tienen poca actividad, pero desde luego que la distribución es preocupante en cuanto a que ya es sabido que cuanto menor número de implantes, mayor complicación, cuanto mayor número de implantes, mayor experiencia y menor número de complicaciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Javier, no solo por la presentación de las diapositivas, sino por los comentarios añadidos que creo que dejan lugar a poca duda. Pero no sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta. Yo quería volver a hacer un comentario como el que he hecho antes, ¿no? O sea, aquí hay 3 cosas de lo que he dicho, porque los números es igual. Son la brecha con Europa, que realmente es preocupante y obliga a reflexión, porque uno, como has dicho, parecía que aumentábamos, pero es un aumento relativamente falaz. Segundo, la brecha con Eucomed, que a mí yo creo que deberíamos de ver dónde está este nicho, porque también aporta información y sería interesante ver, en la medida que ya lo has dicho tú, lo que te preocupa de que haya gente que deben ser siempre los mismos que no acaban de reportar y que a lo mejor puedan ser también centros de los más pequeños y que sean interesantes para tener la foto, ¿no? Y lo último, realmente lo de la distribución de centros. Yo creo que son los 3 datos más interesantes. Los números, pues luego ya los veremos. Claro, yo creo, empezando por lo último, que la distribución de centros es, luego Alonso me lo confirmará, pero muy parecida a la distribución de centros en la ablación. Es decir, que realmente nos movemos con una medida de actividad muy baja por centro. Lo cual es preocupante, es decir, lo lógico es que los centros que fuesen tuviesen mucha mayor actividad. Eso por un sitio. En cuanto a las diferencias con Europa, hay múltiples causas. Yo he intentado darles vueltas en los años que llevo en esto muchas veces y cada vez me resulta más difícil encontrar una razón.
porque no es un problema económico. Eso está claro, porque Grecia, que ha pasado una crisis tremenda, pone más DAIs que nosotros. Portugal, que las ha pasado moradas mucho peor que nosotros, pone más DAIs que nosotros. Polonia, que tiene una renta más baja que nosotros, se dispara. Y no solo en la baja complejidad, como puede ser el unicameral, sino en el resincro. Es decir, es que se produce también el resincro. Entonces, yo creo que es un problema multifactorial, en el cual el sistema sanitario, la accesibilidad al sistema sanitario probablemente sea la mayor dificultad de que esto... Claro, el paciente cuando llega al hospital ya está solucionado. Los hospitales españoles son de alta calidad, ya está solucionado, se implanta. Pero hasta que llega al hospital es complejo. Yo creo que en el enfermo asintomático este es el gran problema y estas son las grandes diferencias con Europa. Muchas gracias, Javier. Pasamos entonces ya al Registro Nacional de Ablación, el doctor Alonso Pedrote. Gracias, señores moderadores, estimados compañeros. Os voy a presentar el 15 Registro Nacional de Ablación en nombre de mis dos compañeros, doctor Fontela y el doctor García, que han colaborado también en el desarrollo y en lo que os voy a poner ahora. Bien, este registro, como sabéis, es un registro voluntario que se viene haciendo desde hace 15 años. Lo tenéis publicado año por año, puntualmente, en la Revista Española de Cardiología. Y, como veis, es un registro que ahora os voy a enseñar la forma de recogida, como es un poquito compleja, y ha ido subiendo de una forma progresiva el número de centros que han enviado los datos hasta el año 2014, y este año ha sido el primer año en el que se han enviado menos datos. Es una cosa un poco anecdótica porque se ha pasado de 85 a 82, pero el ascenso que había de recogida de datos se ha parado ahí y ya veremos el año que viene qué es lo que ocurre. Como veis, la mayoría de los centros que reportan son públicos y aproximadamente un 20% son centros privados de baja actividad. La forma de recogida de datos se hace de forma retrospectiva siempre y se enviaba en formato Word. Es una forma de hacerlo relativamente sencilla para el que lo hace, pero muy complicada para el que tiene luego que meterlo en la base de datos. Tremendamente complicado, porque te lleva pues prácticamente un mes recolectar 82 hospitales que vienen en un formato Word con no sé cuántos campos y que tienes que ir metiéndolo en una base SSPS y que es tremendamente complejo. Esto se va a solucionar. Hoy en la reunión de arritmias que hemos tenido administrativa se ha presentado un modelo que yo creo va a ser muy bueno en sistemas Excel, de tal manera que los datos se van a exportar directamente después a la base de datos y no va a haber que ir metiéndolo manualmente. Hubo un intento, como veis ahí, de hacerlo de forma retrospectiva, o sea, prospectiva, que es en rojo, pero de pasar en el año 2003 a prácticamente el 66%, después se pasó al 11%, con lo cual la base de datos prospectiva prácticamente está abandonada. Los datos, las ablaciones las tienen ahí. En el año 2015 se hicieron 12.863 ablaciones, y igual que los centros que lo han enviado, también ha habido un pequeño descenso del número de ablaciones que se han hecho. En cuanto a los recursos humanos, fijaros cómo hemos tenido, desde el año 2003 al año 2015, hemos subido un electrofisiólogo de plantilla, o sea que no está nada mal. Cuando los hemodinamistas creo que van subiendo de 2 en 2, pero nosotros en el año 2003 teníamos 2 de media, y ahora ya hemos conseguido llegar a los 3 de media, cosa que nos tenemos todo que felicitar, ¿no? El número de médicos a tiempo completo es solamente de 2, no de 3. Ahí tienen los becarios, los diplomados de enfermería y los técnicos de rayo. En cuanto a los recursos técnicos, pues la mayoría de las salas son digitales. Prácticamente el 75% de las salas de arritmia implantan desfiladores y marcapasos. Y en cuanto a las cardioversiones, decir que ha habido un descenso de las cardioversiones internas, al menos las que se han reportado en el registro, que como sabéis es voluntario. En cuanto a los recursos técnicos, con 2 salas, solamente hay 9 centros con 2 salas, o 9%, perdón, un 9%, y con 3 salas, 1. En cuanto a la poligrafía, bueno, lo tienen ahí, por no decir las marcas, y el eco intracardíaco disponen de ellos un 34% de centros.
En cuanto a navegadores, el 85% tiene al menos un navegador, 3 sistemas de navegación tiene el 4% y 4 sistemas el 1%. Navegación magnética 5 y centros con Hansen 2. Esos son números redondos, no son porcentajes. En cuanto a los procedimientos de ablación, hemos subido la media a 157 procedimientos de ablación por hospital, de media. La mediana, porque no tiene una distribución normal, es de 138, es más baja, y la desviación estándar de 119. Ha subido con respecto al año 2014. Fijaros cómo entre el 2013 y el 2014, o en los últimos años, prácticamente estaba igual y ha habido un pequeño tironcillo hacia arriba. En cuanto a lo que comentaba Javier hace un momento, ahí tenéis los centros que hacen ablaciones, el número de ablaciones por centro. Fijaros cómo en el año 2015 el rango era entre 2 ablaciones que se han mandado, una cosa anecdótica, debe ser un centro privado, y 485 ablaciones el que más. Prácticamente 2/3 de las ablaciones de los centros hacen menos de la media de ablaciones, menos de los 157. Y que hagan por encima de 250 ablaciones, que yo creo que ya es un número a tener en cuenta, pues como veis ahí son pocos. La mayoría son centros públicos, salvo un centro privado que sí ha reportado entre 350 y 400 ablaciones. Veis como también en amarillo los centros privados que tenemos abajo, a la izquierda, pues reportan muy pocas ablaciones. En cuanto al número de sustratos por centro, prácticamente se hacen las vías accesorias, las TRIN y el istmo cabo-tricustidio en todo, la afiliación auricular en 60 centros, que es un número ya bastante importante. En cuanto a la evolución de los sustratos, y voy ya un poco más rápido, fijaros cómo la ablación de FA empezó en el año 2002, arriba en azul, muy pequeñito, y cómo se va abriendo hasta el final, el año 2015, y ya la FA es prácticamente el tercer sustrato que se hace. Se mantiene estable las taquicardias intranodales, y las vías accesorias van, lo tienen ahí en marrón, van descendiendo porque cada vez menos, lógicamente. En cuanto a los sustratos, en números absolutos lo tienen ahí, y tenemos que el istmo cabo-tricuspidio ha sido esta vez el primer sustrato, un poquito por encima de las vías, de las taquicardias intranodales. La ablación de FA ha subido también discretamente las taquicardias ventriculares de cicatriz de infarto, y se han reducido las taquicardias auriculares macro-reentrantes bastante en 150, fijaros, 313, el año pasado se reportaron 460 y tantas, y el resto de los sustratos prácticamente permanecen iguales. En cuanto a los resultados globales, bueno, pues estamos prácticamente como siempre. Fijaros como en el año 2015 hay un éxito un poquito inferior, ahora veremos que es por los sustratos complejos que se han hecho, y cómo la tasa de complicaciones está en torno al 1,8%, complicaciones graves, y la tasa de mortalidad ha tenido un pequeño repunte, 0,06, que si no me equivoco mal es 6 por 10.000. En cuanto a los resultados según sustrato, ahí los tienen, comparado también con el año 2014. Decir que prácticamente está dentro de lo que es lo habitual, los sustratos normales. Aquí no están incluidas las taquicardias auriculares de cicatriz, ni las taquicardias, ni la fibrilación auricular, que lo voy a dar aparte, pero fijaros cómo, comparado con el 2014, es más lógico lo que se ve aquí, que las taquicardias ventriculares idiopáticas estén en torno al 80%, no al 96 y pico que estaban antes, me parecía excesivo, y tampoco las taquicardias auriculares macro-reentrantes, que están en un 75%, que es más lógico que cerca del 90% que había. Es decir, que estos datos, aunque hay un pequeño descenso de éxito según el sustrato, yo lo veo más lógico que el año 2014. En cuanto a las vías accesorias, estamos como siempre, las más frecuentes son las izquierdas, las menos frecuentes son las perigisianas, y las que tienen un éxito mayor son las izquierdas, y las perigis son las que tienen un éxito más bajo. Prácticamente todos los años es igual. En cuanto a la fibrilación auricular, pararnos aquí 15 segundos, pues han hecho 2.640 procedimientos en 2.378 pacientes. El 65, 2/3 de los pacientes son fibrilación auriculares paroxística, persistente en torno al 30%, de larga duración, es decir, persistente de más de un año, 5,5, y permanente 0,2. El procedimiento más frecuente, lo tienen ustedes en esta tarta, ha sido el irrigado, el catéter irrigado, con un 68%, y decir que la crioablación ha sido un 25%. La aurícula derecha se abordó en 58 casos y hubo un 4,1% de complicaciones mayores. En cuanto a la cicatriz de infarto, pues deciros que la ablación del sustrato, se hicieron 469 procedimientos con una ablación del sustrato, que lo tienen en azul ahí, que va prácticamente manteniéndose del año 2013 a 2015
2/3 de los, o prácticamente 3/4 partes de las ablaciones de TV son ablaciones del sustrato y las ablaciones convencionales son las de menos. Y en cuanto a los resultados, pues lo tienen ahí también recogido. En cuanto a las complicaciones, pues deciros que ha habido una tasa de complicaciones más alta, como es lógico, en la fibrilación auricular y en las taquicardias ventriculares de cicatrices, en torno a 4,1 en la fibrilación auricular y en las taquicardias ventriculares el 5,6. El resto ronda aproximadamente el 1%. Y desglosando un poco las complicaciones, esta es la última diapositiva, pues las tienen ahí. Ha habido en la fibrilación auricular varias complicaciones, como tiene ahí, 109 complicaciones que se han reportado. Bueno, pues parálisis frénica, embolia gaseosa, pericarditis aguda, estenosis de vena pulmonar, una rotura del velo mitral con atrapamiento del catéter, quemadura cutánea, no sé exactamente qué es lo que fue esto, un hemoperitoneo y una hemorragia orofaringia y una dispepsia asintomática. En las taquicardias del infarto hubo un taponamiento, un shock cardiogénico, disección electromecánica, perforaciones de las cúspides aórticas. En las vías accesorias hubo un derrame pericárdico y un shock anafiláctico. En la TRIN se ha reportado un chaval de 15 años que murió, no sabemos cómo, no se dan más datos, no sabemos qué es lo que ha podido pasar. Y en las taquicardias ventriculares que no son isquémicas, pues tormentas arrítmicas y disección electromecánica. Esas son las muertes. Como conclusión, y ya esta es la última diapositiva, deciros que el número de centros y procedimientos permanece estable, aunque es el primer año que no sube, que en 15 años se ha incrementado un electrofisiólogo en la plantilla, que el istmo cabo tricuspidio es el sustrato más frecuente ahora, por encima incluso de la taquicardia internodal, que hay un descenso progresivo y manifiesto en las ablaciones de vías accesorias, que hay un ascenso lento y progresivo de la fibrilación auricular y hay un ligero incremento de las complicaciones y la mortalidad a expensas de sustratos complejos, aunque también en sustratos simples, como os he dicho, como la taquicardia intranodal. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por la exhaustiva presentación, ajustarte al tiempo. ¿Alguna pregunta en la sala? Es un comentario, Alonso, ¿no? O sea, lo que interpreto es que la caída que ha habido, que ha sido de 5 centros públicos, ¿no? Sí. Es una caída probablemente de reporte, no creo que sea de cese de actividad. Es difícil de saber, claro. Yo estoy seguro que no es de cese de actividad, han sido de reporte. De reporte, tendríamos que hacer un esfuerzo para... Claro. Y luego la otra... Sí, no, pregunta, sí. No, es lo que decían. No. Y la otra es algo que hace años que me llama la atención, que damos resultados de todas las evaluaciones menos de la FA. Éxito en TV, que también, y la FA se describe cuántos hacemos, pero no hay resultados de éxito o no éxito. Claro, te cuento, es una cosa lógica. Tú una vía accesoria, el éxito es inmediato. No tienes que esperar al seguimiento. Las vías, si damos éxito de ablación de FA, prácticamente nos vamos a encontrar en el 95% porque las venas se aíslan en el 95%. El seguimiento ya no te lo pueden dar. Entonces yo no puedo dar resultados de éxito de la ablación de FA como se entiende la ablación de FA, que es la recidiva, claro. Claro, eso sería aplicable también a las TVs. Y en las TVs lo ponemos el éxito agudo, luego el crónico. Porque el endpoint suele ser la inducibilidad. Pero bueno, sí, es cierto. Sin más. Es cierto. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Alonso. Pasamos ya al registro latinoamericano de ablación. El doctor Roberto Keegan nos va a presentar sus resultados. Muchas gracias, doctor Keegan, por la disponibilidad, por venir hasta aquí y por compartir con nosotros estos resultados. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a la organización por haberme invitado. Es un placer y un honor para mí estar aquí. Bueno, voy a presentar los resultados de este registro, el primer registro latinoamericano de ablación, que fue realizado durante el año 2013 con recolección de datos de todos los procedimientos realizados en el año 2012 y que fuera recientemente publicado el año pasado en EuroPace. Participaron 120 centros de 13 países y se analizaron 15.099 procedimientos. Estos son los investigadores a los que siempre les agradecemos su participación, su esfuerzo. Voy a centrar la presentación básicamente en datos de resultados. Tenemos, como en los registros españoles, muchos datos, pero por una cuestión de tiempo solamente vamos a concentrar en resultados. Cuando analizamos la cantidad de centros, vimos que la mayoría eran centros argentinos, más de la mitad centros argentinos, pero cuando analizamos la cantidad de procedimientos por país, el que más procedimientos aportó fue Brasil, seguido por Argentina, México y Venezuela. Cuando analizamos el promedio de procedimientos por centro en cada uno de los países,
vimos un número notable en los centros brasileños, con un promedio de 358 ablaciones por año durante ese año 2012. Un segundo grupo de países como Venezuela, Cuba y Colombia con entre 150 y 200 procedimientos al año. Un tercer grupo con entre 50 y 100, promedio 70 procedimientos, Argentina, Uruguay, Chile, México y Perú. Y por último, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Bolivia con menos de 40 procedimientos anuales. Nosotros analizamos retrospectivamente 17 sustratos, dividimos a los sustratos en 17, y vimos que obviamente el primer sustrato fue la taquicardia por reentrada intranodal, pero cuando agrupamos los sustratos, las vías accesorias fueron el primer sustrato ablacionado, seguido por la taquicardia por reentrada intranodal, el flúter en tercer lugar y la fibrilación auricular con un 11%. El éxito global de la ablación, que lo medimos al terminar el procedimiento en la sala de electrofisiología, fue del 91%. Cuando agrupamos los sustratos, vimos que las taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía obviamente fueron las que tuvieron menor tasa de éxito, un 70% aproximadamente. Cuando analizamos los sustratos supraventriculares, agrupamos los supraventriculares, esto se repite en casi todos los registros, las vías accesorias izquierdas más éxito que las derechas y esto más que las septales. Cuando analizamos la fibrilación auricular, a propósito de lo que recién se está hablando, nosotros medimos el éxito agudo, es decir, el aislamiento, el porcentaje de venas aisladas adentro del procedimiento, que fue alrededor del 90% tanto para la forma paroxística como para la no paroxística. Las taquicardias auriculares focales, derechas o izquierdas, también con resultados esperables, más éxito en la derecha que en las izquierdas. Y por supuesto en flúter, el flúter típico con una tasa de éxito mayor que los flúter auriculares atípicos. Cuando analizamos las arritmias ventriculares, vimos que las idiopáticas teníamos una tasa de éxito superior al 80% y cuando analizamos el grupo de cardiopatía, excepto congénitas, uno de los sustratos de las cardiopatías congénitas, en el que había muy pocos pacientes, 19 pacientes, vimos que la tasa de éxito era inferior al 80% con un dato importante que creo que es lo que destaca en parte este registro, es la ablación de un sustrato que es la enfermedad de Chagas. Y vemos que fue el sustrato con menor tasa de éxito, un 60%. Cuando vimos las complicaciones de manera global, 4%, debo aclarar aquí que nosotros incluimos al hematoma, cualquier hematoma, y no aquel hematoma que requirió prolongación de la hospitalización, tratamiento, transfusión. Cualquier hematoma se incluía. Vimos que para la mayoría de los sustratos, exceptuando a los complejos como la fibrilación auricular y las arritmias ventriculares, la tasa global de complicaciones era inferior al 5% en todos esos sustratos. En la fibrilación auricular tuvimos una tasa de 8% aproximadamente de complicaciones y por supuesto alrededor del 10% o más en las taquicardias ventriculares. Cuando agrupamos y tomamos los tres sustratos más frecuentemente ablacionados, vimos que la tasa de complicaciones, estoy hablando globales, alrededor del 3%. Como le decía recién, la mayor parte de las complicaciones fueron relacionadas al acceso y eso, entre ellos el hematoma. Y lo que sí analizamos también es mortalidad relacionada al procedimiento durante la hospitalización. Y tuvimos 8 muertes, la mitad de ellas en sustratos complejos y básicamente en la ablación de la taquicardia ventricular en la enfermedad del Chagas y en la fibrilación auricular paroxística, que si bien fue alejada, no incluía estrictamente en el protocolo de nuestro registro, también la mencionamos. Pero lo que llamó la atención es que la mitad de las otras muertes fueron en ablación de sustratos simples. Y ya teníamos aquí un caso de muerte relacionada a la ablación de una taquicardia por entrada intranodal. Recién acabo de ver que también hubo en el registro español. Esto es una comparación simple, no es una comparación estadística, pero hasta ese momento lo que habíamos visto que, comparando con los registros españoles, que era lo que teníamos como dato continuo para poder comparar, estamos con un número de procedimientos superior al registro español, obviamente un registro internacional, muchos países. Y cuando analizamos resultados, específicamente éxito y complicaciones, vimos que eran similares las tasas de éxito, alrededor del 90%, un poco más, y la tasa de complicaciones mayor en el registro SOLA-S que en los registros españoles, por esto que les comentaba del hematoma que hizo la diferencia. Con respecto a la mortalidad, los resultados muy similares. Y finalmente, quedan 3 minutos, 4 minutos,
Esto es un análisis reciente que hicimos de los procedimientos específicamente de ablación de fibrilación auricular que publicamos hace muy poquito en la revista uruguaya de cardiología. 7 centros de los 13 hacían ablaciones de fibrilación auricular, 7 países, 57 centros, 1.649 procedimientos analizados. También analizamos factores relacionados con el éxito y la tasa de complicaciones, y rápidamente el éxito fue mayor en la ablación de fibrilación auricular en centros no universitarios, en centros privados, obviamente cuando se utilizó navegación tridimensional, electroanatómica tridimensional, ecocardiografía intracardíaca, cuando el centro contaba con una sala dedicada exclusivamente al procedimiento de electrofisiología y cuando los procedimientos eran hechos con anestesia general. La tasa de complicaciones, por el contrario, fue mayor en centros universitarios, en aquellos que no tenían una sala exclusiva dedicada a la realización de procedimientos electrofisiológicos y cuando eran hechos sin anestesia general. Pero probablemente uno de los datos más interesantes que pudimos extraer de este análisis es la relación entre el tipo de sustrato ablacionado y el resultado de la ablación con el volumen de los centros. Hicimos un análisis fragmentando el volumen de a 10 y lo que vimos, ahí vemos el volumen de procedimientos fragmentados de a 10, el número de procedimientos arriba y el número de centros abajo. El promedio de ablación de fibrilación auricular por centro fue de 26, pero vemos que aproximadamente el 80% de los centros realizaron menos de 30 ablaciones. La mayoría de los centros realizaron menos de 30 ablaciones al año. Solamente un 12%, 7 centros realizaron más de 50 ablaciones por año. Cuando analizamos los resultados de acuerdo al volumen del centro, vemos que a partir de los 60-70 procedimientos mejora el éxito de la ablación de la fibrilación auricular y también disminuye la tasa de complicaciones, en especial las complicaciones mayores. Ahí ven en verde las complicaciones totales y en rojo las complicaciones mayores. De manera que el volumen en este análisis estadístico que hicimos de los procedimientos de ablación de fibrilación auricular se relacionaron directamente con el tipo de sustrato. Aquellos centros que tenían más volumen de procedimiento hacían ablaciones de fibrilación auricular no paroxística en mayor proporción que los de menor volumen, tenían más éxito y menor tasa de complicaciones. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos al próximo Congreso de la SOLAES a realizarse entre el 23 y el 26 de noviembre en Porto Alegre, Brasil. Están todos invitados y muchas gracias por la atención.